La ceniza flotaba en el viento, barriendo el valle estéril. Bajo un cielo gris y opresivo, el mundo se había convertido en una pesadilla monocroma. Bosques de metal retorcido brotaban de la tierra agrietada, y el mismo aire guardaba el sabor amargo del óxido y el arrepentimiento. En la distancia, los restos esqueléticos de las ciudades arañaban el horizonte, monumentos, silenciosos a una guerra que lo había consumido, todo y no había coronado a nadie. Atada al último árbol vivo en este mundo abandonado, había una mujer. Su piel era del verde vibrante de las hojas de primavera, una anomalía impactante en el gris predominante. Su cabeza estaba inclinada bajo el peso de un cartel de madera, cuyo mensaje de condena, castigada por traicionar a los suyos, declarado en 3 idiomas. El soldado que la encontró había estado solo durante 73 días. Hacía mucho que había dejado de contar a los muertos. Las botas del teniente Cyrus Pine lo habían llevado durante 3 días a través de la extensión que una vez se conoció como la Tierra Baldía de Meridian. Su traje táctico estaba rasgado, remendado en algunos lugares con tela recuperada, que no concordaba bien. Con cada paso, el exoesqueleto de su pierna izquierda silbaba, un recordatorio constante de la herida que debería haberlo matado. Durante el bombardeo de Firebase Aaron, él había sido el único superviviente, el último humano que quedaba en este sector. Por lo que él sabía, la guerra entre la humanidad y los Belcari se había apagado hacía 6 meses, concluyendo no con una victoria decisiva, sino con el hollow agotamiento de ambos bandos. Se habían retirado a sus mundos centrales, dejando planetas en disputa como este, como cementerios permanentes. Cyrus había perdido la lanzadera de evacuación final, o quizás la había dejado partir sin él. La distinción había perdido todo significado. A las 1400 horas, su escáner captó una anomalía, una firma biológica no humana, sus signos vitales débiles pero persistentes. Su primer instinto fue ignorarla. Las únicas cosas que vivían en este páramo eran de la clase que querían verte muerto. Sin embargo, algo en la lectura se sentía mal, demasiado estática, demasiado vulnerable. En contra de todo instinto de autoconservación, alteró su rumbo. El árbol se materializó primero como una línea oscura contra el gris, para luego resolverse en una visión imposible. Era enorme, antiguo, su corteza ennegrecida pero intacta, sus ramas acunando con desafiante firmeza, hojas de un verde real y vibrante. Se alzaba como un último y obstinado insulto a la decadencia que lo rodeaba, y atada a su tronco estaba ella. Su piel era del verde luminoso de la hierba nueva, incluso bajo una fina capa de ceniza. El cabello, del color del óxido otoñal, le caía sobre el rostro. Vestía un equipo de combate en tonos tierra, ajustado a una fisonomía que era inconfundiblemente Belcari, más alta, con extremidades más largas y elegantes, y dedos que se afilaban en puntas sutiles. Las cuerdas que la sujetaban eran gruesas y estaban expertamente anudadas. El cartel que colgaba de su cuello pendía como un veredicto de un tribunal olvidado. Cyrus se acercó con cautela, con el arma en alto, escaneando en busca de una emboscada. No había nada, solo el viento, la ceniza y el sonido de su propia respiración dentro del casco. Cuando estaba a 10 metros de distancia, ella alzó la cabeza con un esfuerzo visible. Sus ojos eran grandes y dorados, con pupilas verticales que se estrecharon al enfocarse en él. Sus labios estaban agrietados, sangrando una sustancia no del todo roja. Su expresión era indescifrable. No miedo, no esperanza, sino algo más complejo. Quizás un reconocimiento de un destino desolado y compartido. Agua, dijo, con una voz como de arena deslizándose sobre piedra. Cyrus mantuvo su arma apuntando hacia ella, pero alcanzó su cantimplora con la mano libre. Había oído las historias sobre el engaño Belcari, sobre su capacidad para manipular con feromonas y la voz, pero también había visto la traición, y el cartel alrededor de su cuello contaba una historia que trascendía las especies. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó con un tono cauteloso. 3 días. Quizás 4. El tiempo se mueve de forma extraña cuando te estás muriendo. Dio otro paso más cerca, con su ojo táctico analizando sus ataduras. Las cuerdas le cortaban profundamente la piel, dejando marcas oscuras que supuraban un fluido claro. Su respiración era superficial y trabajosa. Su propia gente claramente había pretendido que su fin fuera doloroso y permanente. ¿Por qué debería ayudarte?,
Ella casi sonrió ante eso. Un amargo giro de su boca que reveló dientes ligeramente, demasiado afilados para ser humanos. No deberías. Soy una traidora. Mi gente lo dejó muy claro. Sus ojos dorados permanecieron fijos en los suyos. Pero lo vas a hacer de todos modos, ¿verdad? Porque estás solo aquí. Y recuerdas cómo se sintió cuando te dejaron atrás. Una certeza fría se asentó en el pecho de Cyrus. Ella no debería haber sabido eso. No podría haberlo sabido. ¿Cómo tú? Puedo olerlo en ti. Lo interrumpió ella con una voz débil pero clara. El abandono tiene un olor. Créeme, lo conozco bien. Un entendimiento silencioso crepitó en el aire entre ellos. Dos soldados. Dos marginados. Dos seres que habían elegido la compasión en un universo que pagaba la amabilidad con sentencias de muerte y destinos solitarios. Con deliberada lentitud enfundó su arma. Me llamo Cyrus. Lisa, susurró ella. Teniente Lisa. Ex-teniente, supongo. Ex es algo que tenemos en común. Sacó su cuchilla Vibro, diseñada para cortar through blindajes de naves, y la presionó contra la primera cuerda. Las fibras se separaron con un chillido agudo. Lisa jadeó cuando la circulación regresó en una dolorosa y ardiente oleada, su cuerpo desplomándose hacia adelante. Él la atrapó instintivamente, sus reflejos entrenados para el combate compensando su peso. Era más liviana que un humano de su altura, sus huesos huecos como los de un pájaro. Gracias, respiró contra su hombro. No me des las gracias aún, dijo él con voz sombría. Los dos estamos varados en un mundo muerto con suministros limitados y sin extracción a la vista. Puede que solo haya prolongado tu sufrimiento. Sigue siendo mejor que la alternativa. Trabajó metódicamente en las cuerdas restantes. Cada una al caer revelaba marcas más profundas y lívidas en su piel verde. Cuando la última atadura cayó, ella colapsó por completo. La bajó suavemente al suelo cubierto de ceniza, su cuerpo temblando a causa del shock, la deshidratación y el lento y agonizante calvario de los últimos días. ¿Por qué te hicieron esto?, preguntó ofreciéndole su cantimplora. Bebió desesperadamente, el agua trazando caminos a través de la mugre de su barbilla. Salvé vidas humanas, dijo finalmente, las palabras siendo un esfuerzo visible. 17 civiles, escondidos en las ruinas del puesto de avanzada, Kepler 7. Mi comandante ordenó su ejecución. Protocolo estándar para no combatientes enemigos. Me negué. Ella encontró su mirada, una brasa desafiante que aún ardía en sus ojos dorados. Logré llevar a 6 de ellos a la zona neutral antes de que mi propia unidad me diera caza. Los otros 11. Su voz vaciló. Me hicieron mirar. Los mataron lentamente, metódicamente, para que entendiera el precio de la misericordia. En tiempos de guerra, la mandíbula de Cyrus se apretó involuntariamente. Había oído historias similares de su propio bando, relatos de soldados castigados por mostrar compasión, por atreverse a ver al enemigo como algo más que objetivos. La guerra tenía una forma de hacer la crueldad obligatoria y la amabilidad un crimen. Los 6 que escaparon, dijo en voz baja. ¿Lo lograron? No lo sé, espero que sí. Tengo que esperar que sí. Esa esperanza es todo lo que me queda a lo que aferrarme. Mientras el valle muerto observaba en silencio, una tenue bioluminiscencia brilló dentro de sus ojos. Era como si su cuerpo estuviera consumiendo sus últimas reservas de energía. Un testimonio silencioso y luminoso de la verdad de lo que el árbol había hecho para sostenerla. Secretos, mucho más antiguos que la guerra que había arrasado este mundo. Las ruinas de una antigua estación de paso se alzaban 3 kilómetros al noreste, el esqueleto de un edificio que ofrecía un refugio parcial de las tormentas de ceniza nocturnas. Cyrus fabricó una camilla improvisada, con cables recuperados, y la malla de su propio equipo, asegurando a Lisa, tan suavemente como sus manos endurecidas por el combate lo permitían. Ella flotaba entre la conciencia y la inconsciencia durante el arduo viaje, murmurando en su lengua nativa. Las sílabas fluidas sonaban como agua sobre piedra, como viento a través de cañones profundos, la música de una cultura milenios más antigua que la suya. La estación de paso había sido humana una vez, construida cuando este mundo contenía promesa en lugar de veneno. Marcadores de expedición descoloridos aún se aferraban a las paredes. Estación de estudio Meridian Alpha 7, establecida 2247, abandonada 2051.
4 años de esperanza antes de que la cruda realidad se impusiera. 4 años antes de que se dieran cuenta de que este planeta nunca valdría el coste astronómico de la terraformación. Luego llegó la guerra, y la cuestión del valor se volvió irrelevante bajo la implacable lluvia de bombardeos orbitales. En la habitación más protegida, un espacio en esquina donde 2 paredes aún se encontraban en ángulo recto y el techo permanecía mayormente intacto, Cyrus instaló su refugio portátil, tendió a Lisa sobre su colchoneta y comenzó la sombría tarea de atender sus heridas con sus menguantes suministros, gel antiséptico diseñado para biología humana, piel sintética que probablemente no se adheriría correctamente al tejido Belcari, analgésicos que podrían ser. Los suministros médicos eran una pobre opción para su fisiología alienígena. El gel antiséptico estaba formulado para tejido humano. La piel sintética probablemente no se adheriría. Los analgésicos podían ser un veneno puro para su metabolismo. Hizo lo que pudo. Una serie de soluciones imperfectas. Tendría que ser suficiente. Ella se agitó mientras él le vendaba las muñecas, sus ojos dorados enfocándose lentamente en su rostro, a la tenue luz de la lámpara química. «Estás malgastando suministros», dijo su voz más fuerte ahora, aunque aún con un filo de fragilidad. «En alguien que traicionó a los suyos. Salvaste a civiles», replicó Cyrus sin levantar la vista de su trabajo. «Eso no es traición. Eso es lo opuesto a la traición. Díselo a mi excomandante. Díselo al consejo de jerarcas que firmó mi orden de ejecución». Terminó de asegurar el vendaje y se recostó estudiándola. A pesar del agotamiento, las heridas, la sentencia de muerte que pendía sobre ella, había una entereza inquebrantable en su postura, una resiliencia que su cuerpo debilitado no podía ocultar. «Mi unidad pensó que era un cobarde», dijo, la confesión en un tono quieto en el espacio resguardado, por quedarme atrás en una misión suicida en lugar de evacuar. Pensaron que no podía enfrentar la retirada, no podía soportar vernos perder territorio por el que habíamos sangrado. Soltó un suspiro lento. Algunos probablemente tenían razón en eso. ¿Lo eras? ¿Un cobarde? No lo sé. Sé que no podía ver morir a más niños por un pedazo de tierra que ninguno de los 2 bandos mantendría por más de un mes. Estaba cansado de contar cadáveres en lugar de personas, así que, cuando necesitaron un voluntario para una misión de demolición sin retorno, levanté la mano sin dudar. Lisa extendió su mano recién liberada, sus dedos largos y afilados posándose ligeramente en su brazo. El gesto era tentativo, probando los límites de la frágil confianza que se tejía entre antiguos enemigos. «Somos una buena pareja, ¿no crees?», murmuró. «Traidores y cobardes abandonados por todos los que importaban». «Quizás», dijo Cyrus, «o quizás somos los únicos que aún recuerdan por qué se suponía que estábamos luchando en primer lugar». Afuera, el gemido del viento se profundizó hasta convertirse en un silbido estridente, anunciando la llegada de una tormenta. Mientras Cyrus se movía para sellar la entrada del refugio con láminas de plástico recuperadas, la voz de Lisa lo detuvo. «Cyrus, ¿por qué hay un árbol aún vivo ahí fuera? Con toda esta muerte y veneno, ¿cómo es siquiera posible?» La misma pregunta lo había perseguido, desde el momento en que lo vio, una imposibilidad absoluta en un mundo arrasado por armas biológicas y fuego orbital. El suelo era veneno hasta el lecho de roca. La atmósfera era una capa tóxica. Ese árbol desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza. «No lo sé», admitió volviéndose hacia ella. «Quizás estaba protegido de alguna manera. Quizás es el último de su especie, aferrándose por puro despecho a la extinción. Como nosotros». «Sí, exactamente como nosotros». Le dio más agua, una cantidad cuidadosamente racionada de su menguante suministro, y la observó beber con la gratitud desesperada de alguien que redescubre la simple esperanza de un mañana. Cuando terminó, ella sostuvo su mirada con una intensidad que lo hizo querer apartar la vista. «Me preguntaste qué hice, cómo se ve la traición para mi gente». Hizo una pausa reuniendo fuerzas. «Ahora te pregunto yo, ¿qué viste en esta guerra que te hizo voluntario para morir solo?» Cyrus guardó silencio durante un largo rato. La tormenta que se avecinaba era una banda sonora adecuada para los recuerdos que había intentado enterrar bajo cenizas y rutina. «Vi niños», dijo finalmente. «Niños Belcari.
no más de 5 o 6 años, escondidos en las ruinas de su colonia en 1900, Tarsus II. Mi unidad tenía órdenes de limpiar todos los hostiles del sector. El mando no distinguía entre soldados y civiles. Piel verde era piel verde. Una amenaza era una amenaza. Tragó saliva, la imagen vívida detrás de sus ojos. Yo era el francotirador designado, dando cobertura desde una elevación. Cuando mi comandante dio la orden de atacar su posición, dudé. Durante exactamente 3 segundos dudé. Y en ese espacio otro soldado ejecutó la orden sin cuestionarla. Cerró los ojos, el horror aún fresco. 12 de ellos. 12 niños que solo querían que sus padres regresaran. Y no pude hacer nada más que mirar a través de mi mira y contar los cadáveres después. Pero lo intentaste, susurró Lisa. Eso importa más de lo que crees. ¿Lo hace? Preguntó con la voz enronquecida. Igual murieron. Y cuando lo reporté, cuando intenté presentar una queja formal por crímenes de guerra, a través de los canales adecuados, me dijeron que me callara y siguiera las órdenes. Esa duda quedó anotada en mi registro permanente. Una mancha negra. Una señal de debilidad. Apretó la mandíbula. Así que cuando necesitaron a alguien prescindible para la misión de demolición, supieron exactamente a quién pedirle. Lisa guardó silencio por un momento, su pulgar trazando círculos pequeños e inconscientes en su antebrazo, un gesto que parecía calmante e instintivo. Yo estuve allí, dijo suavemente. ¿Qué? Tarsus II. La colonia que mencionaste formaba parte del esfuerzo de evacuación antes de que sus fuerzas llegaran en números abrumadores. Sus ojos dorados sostuvieron los suyos, un universo de dolor compartido en su mirada. Ayudé a subir a esos mismos niños a los transportes. Les prometí a sus padres que estarían a salvo en los refugios. Luego el bombardeo comenzó antes de lo previsto. Tuvimos que dejarlos atrás. No había suficiente espacio, suficiente tiempo, suficiente de nada. Su voz era un eco hollow de ese antiguo fracaso. He llevado sus rostros conmigo cada día desde entonces. La tormenta eligió ese momento para desatar su furia total y absoluta. Ceniza y viento gritaban contra la estación de paso, pero dentro del frágil refugio, el tempestad era algo lejano. Los 2 soldados estaban suspendidos en la luz de la lámpara, soldados de ejércitos opuestos que acababan de descubrir que habían estado atormentados por los mismos fantasmas durante años. Objetivamente, sus posibilidades de supervivencia eran insignificantes. Sus heridas eran críticas, sus suministros estaban agotados, y el mundo exterior era un caos. Sin embargo, el silencio que se estableció tras sus confesiones era una tormenta en sí mismo, pesado por la gravedad de la culpa compartida, pero brillando con la frágil y sin precedentes posibilidad de una redención compartida. La furia duró toda la noche. Cyrus mantuvo su vigilia mientras Lisa dormía intranquila, su respiración estabilizándose gradualmente, mientras su cuerpo se aferraba tenazmente a la vida. Él insistió en que tomara sus raciones de proteína restantes, silenciando sus débiles protestas con una mirada. Para cuando un amanecer gris y apagado diluyó la negrura absoluta, ella estaba despierta, sentada y examinando sus vendas con el análisis desapegado de un soldado. «Tienes entrenamiento médico básico», observó. Certificación de médico de combate. Nunca pensé que lo usaría en una Belcari. Nunca pensé que lo recibiría de un humano. Desenvolvió cuidadosamente un vendaje. La vida está llena de sorpresas, mayormente terribles. Su biología alienígena ya estaba respondiendo, un proceso que parecía milagroso a sus ojos humanos. El tejido dañado comenzaba a regenerarse. Las estructuras celulares se reorganizaban con una velocidad imposible. Tu gente sana más rápido que la nuestra. Una de nuestras pocas ventajas evolutivas. Aunque significa que sufrimos más tiempo cuando nos estamos muriendo. Una sonrisa amarga tocó sus labios. La evolución es cruel de esa manera. Cyrus preparó la última de sus raciones de café, un lujo que había estado guardando para una ocasión que nunca llegaría. Calentó agua y le ofreció una taza. La olió con cautela. ¿Qué es esto? Café. Un estimulante humano. Técnicamente probablemente sea veneno para tu biología, pero en este punto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Entonces se rió. Una risa real, sorprendida y genuina, y tomó un sorbo cuidadoso. Su rostro hizo una mueca complicada.
Es terrible, declaró. Inmediatamente quiero otra taza. Bebieron la amarga infusión, observando caer la ceniza en la luz gris. En esa iluminación, Cyrus notó detalles más finos. Los sutiles relieves a lo largo de sus pómulos, la forma en que su cabello parecía capturar la luz incluso en la penumbra. Cuéntame sobre el árbol, dijo. La verdadera razón por la que sigue vivo. ¿Qué te hace pensar que lo sé? Porque eres un soldado. Los soldados notan el terreno, las anomalías, las ventajas tácticas. Ese árbol es las tres cosas. Los patrones de radiación están mal allí. Todos los demás lugares registran altos niveles de radiación residual, de armas biológicas, pero esa zona está limpia. Como si algo la estuviera protegiendo activamente. Encontré equipo cerca, Belcari, pero antiguo. Preguerra, posiblemente precolonial. Alguien lo estaba estudiando mucho antes de que todo esto empezara. El reconocimiento amaneció en sus ojos dorados. El proyecto Santuario. Lo conoces. Todos los niños Belcari aprenden la historia. Un gran fracaso. Hace 300 años intentamos crear una red viviente. Árboles genéticamente, diseñados para terraformar mundos hostiles. El proyecto fue abandonado cuando los árboles comenzaron a desarrollar conciencia. Comenzaron a tomar sus propias decisiones, seleccionando qué especies apoyar. Lo miró, la verdad haciéndose evidente. Nuestros científicos estaban aterrados. Habían creado vida que podía juzgarlos, así que lo quemaron todo, esparciendo las semillas restantes por mundos muertos, excepto que una echó raíces, terminó Cyrus. ¿Y si eso es realmente una semilla santuario? Entonces algo en este planeta todavía está luchando por vivir. Reunieron sus escasos suministros para partir. Pase lo que pase, dijo Lisa con voz firme, gracias. Por cortar mis ataduras. Por tratarme como a una persona. Lo mismo digo, respondió él. Por recordarme por qué sigo aquí. Mientras se movían, Cyrus lo notó. Detrás de ellos, pequeños brotes verdes surgían a través del piso agrietado, un rastro de vida siguiendo su estela, y a lo lejos un brillo visible colgaba en el aire alrededor del árbol, como si la realidad misma se curvara alrededor de ese bolsillo de verde desafiante. Llegaron al árbol al mediodía. El brillo era una distorsión pronunciada, una lente de aire deformado. Patrones de luz se movían como líquido bajo la corteza ennegrecida, venas bioluminiscentes pulsando con un ritmo lento y constante. Lisa se acercó con las manos temblando ligeramente. En el momento en que sus yemas de los dedos hicieron contacto con el tronco, todo cambió. La luz estalló a través del gigante arbóreo. Intrincados patrones como caminos neurales se extendieron como una telaraña desde su tacto. Las hojas se encendieron con un resplandor interno. Lisa jadeó. Su cuerpo quedó rígido. Sus ojos se volvieron hacia atrás. ¡Lisa! Cyrus se movió para apartarla. No, logró decir alzando una mano. Está hablando. En sentimientos, imágenes, recuerdos. La luz creció más brillante consumiendo el árbol. Cyrus observó asombrado, mientras la tecnología y la naturaleza se fusionaban en una entidad inseparable. Lo recuerda todo, respiró ella, su voz haciéndose eco de 1.000 millones de susurros. La guerra, los bombardeos, sintió morir a este mundo, y se aferró porque alguien se lo pidió. ¿Quién? Ella se volvió hacia él. Sus ojos ahora eran dos pozos de luz líquida. Una científica. La doctora Tera Nares plantó esta semilla antes de que comenzara la guerra. Ella vio la oscuridad acercarse e hizo una elección. Un pulso de luz los bañó, y Cyrus sintió el eco de emociones de 3 siglos de antigüedad. Una súplica desesperada y esperanzada. Le pidió que recordara lo que valía la pena salvar. La compasión, la capacidad de elegir, la misericordia, la creencia de que la vida persiste. Si alguien es lo suficientemente valiente para nutrirla. Por eso no te dejó morir. Sí. Reconoció en mí la misma cosa que esa científica plantó. La disposición a sacrificarlo todo por un solo acto de misericordia. Mientras hablaba, la luz del árbol se filtró en el suelo. Donde tocaba, la tierra muerta se transformaba. Brotes verdes atravesaban la ceniza gris. La vida probando tentativamente su regreso. Está sanando el planeta, susurró Cyrus lleno de asombro. Siempre estuvo esperando a que la guerra terminara, esperando a que la misericordia volviera a importar. Lisa rompió la conexión tambaleándose hacia sus brazos. El árbol me dio conocimiento, Cyrus, un propósito. Nos necesita a los dos, humano y Belcari, juntos.
La sanación solo funciona cuando ambos lados la eligen. No sé nada de xenobotánica. Yo tampoco. Pero podemos aprender. Tenemos un árbol que puede sanar mundos. Tenemos un café terrible. Y nos tenemos el uno al otro. Eso es una locura. Completamente. Coincidió ella con una esperanza salvaje en los ojos. Entonces, ¿te unes? La miró, su piel brillando con vida verde, sus ojos dorados, ardiendo con propósito, y entendió que su elección se había tomado en el momento en que alcanzó su cantimplora. Me uno. Sus risas se entrelazaron, y el árbol respondió con una oleada de luminiscencia, una ola de pura alegría de que después de 3 siglos de soledad, ya no estaba solo. Construyeron su vida en las ruinas de la estación de investigación. Lisa sanó con una velocidad sobrenatural, y en cuestión de semanas le estaba enseñando a identificar la flora comestible de la vida recién brotada, sus dedos trazando símbolos en pizarras de datos recuperadas. A cambio, él compartía sus habilidades de supervivencia, ganadas con esfuerzo. Cada día, la influencia del árbol se expandía, su luz purificadora empujando la plaga. Se convirtieron en cronistas de este milagro silencioso. ¿Los extrañas?, preguntó Lisa una tarde. ¿A tu gente? Extraño la idea de quiénes se suponía que debíamos ser. Pero a los que me dejaron atrás, al mando que castigaba la compasión, no. La miró. Pensé que traicionar a los míos me perseguiría. Pero me siento libre. ¿Libre para qué? Libre para ser yo mismo por primera vez. Un lejano llamado animal resonó. El primero en meses. Dejé un mensaje antes de activar los explosivos, confesó. Decía simplemente perdonadnos. Olvidamos como ser humanos. Lisa tomó su mano. ¿Puedo tomarlo prestado? El sentimiento es universal. A la mañana siguiente, la encontró tallando una placa recuperada. ¿Qué escribiste? Ella retrocedió revelando la inscripción. Perdonadnos. Olvidamos que estábamos vivos. Se pararon uno al lado del otro, leyendo las palabras que decían lo mismo. Entendieron entonces que el perdón no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir un futuro diferente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó ella. 6 meses antes de que la celda de energía de mi baliza de emergencia se agote. Quizás 1 año. ¿Y si el árbol continúa su trabajo? Entonces quizás podamos escribir un final diferente. Ella sonrió. Entonces pongámonos a trabajar. En el día 173, el silencio del mundo muerto se hizo añicos. La baliza de emergencia gritó de vida. Lisa llegó corriendo. ¿Una sonda? ¿Alguien sabe que algo está pasando aquí? Tenemos que responder, insistió ella. Nuestros 2 pueblos necesitan saber que la sanación es posible. Querrán convertirlo en un arma. Probablemente. Pero ahora somos sus guardianes. Eso tiene que contar para algo. Juntos compusieron un mensaje. 2 supervivientes. Un humano, una Belcari, solicitando contacto pacífico respecto a un descubrimiento significativo. Adjuntaron las coordenadas y esperaron en el árbol. La respuesta fue rápida. 2 naves atravesaron la atmósfera. Una humana, una Belcari. Aterrizaron. Y de ellas emergieron un capitán humano y un diplomático Belcari. Su mutua sospecha era palpable. Se acercaron, deteniéndose a una distancia prudente. Recibimos su transmisión, dijo el capitán, con la voz tensa por la incredulidad. Vinimos para entender cómo surgieron firmas biológicas en un mundo muerto, añadió el diplomático, sus grandes ojos fijos en el árbol imposible. Cyrus y Lisa dieron un paso al frente con las manos entrelazadas. Surgió porque alguien eligió la misericordia por sobre la supervivencia, declaró Cyrus. Porque alguien salvó una vida que tenía órdenes de destruir. La voz de Lisa era clara y fuerte. Porque un árbol recordó lo que todos olvidamos, que somos vecinos en un universo demasiado vasto para el odio. La estricta compostura del capitán se quebró. Teniente Vane. Fue declarado muerto en acción. Lo estuve. Luego sobreviví. El diplomático se acercó, contemplando el árbol con reverencia. El proyecto santuario. Nuestros registros indican que los destruimos a todos. Todos menos uno, dijo Lisa. Esperó 300 años a que alguien recordara por qué fue creado. No para conquistar, sino para sanar. ¿Quién es usted?, preguntó el diplomático con voz queda. Teniente Lisa, ejecutada por mi propia gente por salvar humanos. Este soldado me dio agua. Esa es la única identidad que importa ahora.
Cayó un silencio profundo. Entonces el árbol pulsó con una luz suave y acogedora, mostrando a los recién llegados lo que Cyrus y Lisa habían aprendido. Que la misericordia era posible, que la sanación podía comenzar, que la compasión era la fuerza definitiva. Nadie se rió de sus elecciones. Ante la prueba viviente y palpable finalmente entendieron. La paz se estaba escribiendo no en tratados, sino en hojas verdes y crecientes. Los años se convirtieron en leyenda. Las naves iban y venían, pero la influencia del árbol se extendía. Una historia contada sobre el humano y la Belcari que se eligieron el uno al otro por sobre sus ejércitos. Documentaron todo, no solo la biología que regresaba, sino la filosofía detrás de ella. Nutrir en lugar de explotar, ver a antiguos enemigos como aliados. El proyecto Santuario renació como una iniciativa conjunta, científicos de ambas especies trabajando juntos. El modelo se extendió a otros mundos, cicatrizados. Les ofrecieron todos los honores, pero rechazaron todos excepto uno: permanecer como guardianes del planeta. Pasaron décadas. Su jardín se convirtió en un bosque. 2 personas envejecieron juntas. Diferentes especies, un propósito compartido. Los estudiantes aprendían de ellos. Los científicos estudiaban el milagro. Los peregrinos venían a recordar. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Lisa cuando su cabello era plateado y gris. Cyrus la miró. Su piel verde ahora curtida pero aún luminosa, y sonrió. Solo uno: no haberte encontrado antes. Entonces solo tendremos que construir más rápido en la próxima vida. Compensar el tiempo perdido. Trato, mismas condiciones que siempre. Té café terrible y esperanza imposible, dijo ella, sus arrugas de risa marcándose. Los cimientos de la civilización. El árbol aún se alza en el mundo ahora llamado santuario, sus raíces hundidas profundamente en un suelo que eligió perdonar, sus ramas protegiendo un sueño que una vez se creyó imposible. 2 simples lápidas descansan una al lado de la otra bajo sus ramas. Aquí yace un jardinero que plantó paz en un campo de guerra. Cada primavera vienen visitantes. Traen a sus hijos y cuentan la historia. Recuerdan que las guerras terminan con decisiones individuales de ver al enemigo como una persona, el soldado y la marcada, el humano y la Belcari, 2 que se encontraron bajo un árbol imposible y decidieron que la misericordia importaba más que la victoria. Porque sobrevivir sin misericordia es una muerte más lenta, y la muerte nunca es final cuando alguien recuerda que la vida es sagrada. A veces un solo acto de compasión puede mover las estrellas, no mediante la fuerza, sino a través de la simple y radical creencia de que la amabilidad importa, que la misericordia es fuerza, que la única traición verdadera es negarse a ver la humanidad en aquellos a quienes nos enseñan a odiar. El árbol lo recuerda, el jardín lo recuerda, y le enseñan a cada nueva generación. Todos somos solo personas, tratando de sobrevivir, y lo hacemos mejor juntos que separados.